Bueno, para entrar de lleno a esta sesión de introducción de psicoanálisis, vamos a tomar algo del seminario 20 de Lacan, que lo desarrolló después de esto del grafo. O sea, en el grafo no existía esta conceptualización, que es la frase de la mujer no existe. La mujer siempre con mayúsculas, como un universal sobre la mujer. Para poder entender esto, tenemos que saber qué es el falo, la lógica fálica. Em, el falo no es el pene, el falo puede ser el pene. Es, si lo extremamos, una presencia en contra de una ausencia. Por ejemplo, en la lógica binaria, pues todo se desarrolla entre ceros y unos, ¿no? Entonces, el uno sería como el falo. Es algo que existe contra algo que no existe. Y en la psique, en la forma de entenderlo desde Freud, todo el recorrido comienza cuando el infante se da cuenta que su madre no tiene pene. El problema de lo fálico empieza cuando su madre se da cuenta que las mujeres no tienen pene. Entonces piensa que es un órgano que se puede perder, porque hay seres que no lo tienen, ¿no? Y empieza toda esta cosa, el complejo de castración, y, y, y entonces hay una estructura, digamos, masculina, en la que como existe un órgano de por medio, eh, el complejo de Edipo se vuelve resuelto de una manera un poco más sencilla que para la mujer. El hombre, como hay un órgano de por medio, dice, bueno, me salgo de aquí, yo no puedo permanecer con mi madre, porque puedo perder el órgano, y entonces para el hombre las cosas son más sí o no. Para las mujeres hay un desdoblamiento, todo el tiempo hay desdoblamientos en su sexualidad, porque su primer objeto también es la madre, y de ahí tiene que ir cambiando al padre. Y entonces el hombre está contenido todo sobre la lógica fálica. O sea, nosotros queremos ser el mejor en aquello a lo que nos dediquemos. Puede ser diferente, puede ser un chef, querer ser futbolista, psicoanalista, lo que sea, pero la estructura es ir hacia allá, ¿no? Eh, Ser el número uno en eso. Para las mujeres, Lacan dice, Simone de Beauvoir era amiga de Lacan y quería que la ayudara a escribir su libro El segundo sexo. Y Lacan le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita sí trabajando con mis fórmulas de la sexuación, pero todavía no acabo, yo necesito unos 6 meses para terminar. Y ella dijo, bueno, es que yo ya tengo que presentar mi libro, bye, y ya lo presentó y habla sobre el segundo sexo. Lacan dice que no existe un segundo sexo. ¿Por qué? Porque si todo lo vemos desde la lógica fálica, el psicoanálisis, como cualquier otra disciplina, es una reducción lógica que nos permite entender la realidad, no es la realidad en sí misma. Entonces, la lógica fálica es una reducción que nos permite pensar la sexualidad. Pero en el caso, por ejemplo, de un hombre que usa su fuerza para imponerse, está usando la lógica fálica. Pero si tomamos una característica considerada femenina, por ejemplo, la ternura, y si esa mujer desarrolla esa ternura para obtener favores, pues está usando la misma lógica fálica. Entonces se vuelve complicado pensar fuera de lo fálico. Entonces, por ejemplo, una mujer que es atractiva, eso es un falo también. Entonces, es una forma diferente de abordar lo masculino y lo femenino, porque entonces hay una diferencia, digamos, sexual entre ser el falo y tener el falo, pero a final de cuentas, todo se reduce a la lógica fálica, ¿no? Entonces ya no es vista
nada más, por ejemplo, la posición femenina, como que es un objeto y ya, es un objeto, sí, pero fálico, que tiene un poder, un objeto que tiene la capacidad de volver a su pareja otro objeto. O sea, quién es, quién se vuelve el objeto cuando hay una relación? Pues ambos, ¿no? Ambos tienen a veces el falo. Entonces, pensar toda esta, corriente sobre lo sexual, pues desde el psicoanálisis siempre ha sido muy libre, o sea, muy abierto. Ahora, dice, ok, existe el falo eh, para la mujer y para el hombre, pero la mujer no tiene el órgano. Eso genera una diferencia nada más a nivel estructural que dice, bueno, entonces hay mujeres que pueden ser fálicas, hay mujeres que pueden ser como el complemento del falo, eh, algo que hablaba Freud de la envidia del pene, dice Lacan como, bueno, no, eso es insuficiente, o sea, no todas las mujeres tienen envidia del pene, aunque hay algunas que sí, pero no es la estructura general, porque hay una parte de las mujeres que no tiene nada que ver con esta cosa de la lógica fálica, porque ellas no se consideran a sí mismas castradas de un inicio. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la mujer? Si para el hombre es el falo, para la mujer hay algo más, una otra cosa. No todas, su lógica es que no todo está contenido en lo fálico y tienen algo que ver con lo real. ¿Qué es lo real? El misterio del cuerpo hablante. Entonces, las mujeres no están contenidas todas en lo fálico. Tienen que ver con una parte con lo real que no termina de poder ser articulado en palabras, porque la lógica fálica, a final de cuentas, es la lógica de los significantes. ¿Qué es un significante? Bueno, eh, todas las palabras tienen una figura, una carcasa, una figura fónica eh, y remiten a un significado, ¿no? Por ejemplo, perro. La palabra perro remite a un significado de una mascota o puede ser tomada aquí en México como que andas de perro o que algo está muy perro. Entonces Lacan dice, ok, lo importante para nosotros es el significante. La parte que lleva más peso son los significantes. Los significantes son los que nosotros vamos a tomar y de ahí nos vamos a identificar y de ahí se van a estructurar nuestras ideales, nuestras identificaciones. Vamos a llegar un poco a eso ahorita más a fondo, pero bueno, de aquí hay que rescatar esta lógica del no todo. La mujer es no toda, por eso la mujer no existe, existen mujeres. Existen mujeres particulares, este, y bueno, hay autores que señalan que esta estructura femenina que está en búsqueda siempre de un símbolo o de un significante que la complete, produce de alguna forma como un defecto en su subjetividad y siempre están buscando algo más. Entonces es como, bueno, sí, es esto todo, bueno, sí, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Porque no todo está contenido ahí. Entonces, no sé si hasta aquí alguna duda. Bien, ahora sí vamos con el grafo. El grafo se lee de la esquina derecha inferior hacia arriba. Em, Empieza con una S tachada que en algunos otros casos la van a encontrar aquí más bien un triangulito, que es la letra delta, porque estamos en un nivel en el que todavía no podemos hablar del sujeto, porque el sujeto es alguien marcado por los significantes. Y aquí estamos en un momento antes de eso. Es cuando el bebé acaba de nacer, digamos, y es todavía como un ser
sin forma que no ha entrado a el lenguaje. Entonces, si empezamos a subir, tenemos una, si empezamos a subir, tenemos una I minúscula, entre paréntesis una A, que esto es la imagen del otro en minúsculas, el otro semejante. Estamos hablando aquí del estadio del espejo. Eh, de aquí hacia la izquierda se va a estructurar lo que es el moi, lo que llama Lacan el yo imaginario. ¿Qué es, eh, ¿Qué es el estadio del espejo? Me parece que Lacan puede parecer muy complejo, pero las coordenadas básicas son simples, son sencillas. El estadio del espejo, por ejemplo, es cuando el bebé se reconoce a sí mismo en el espejo. Eso es todo. Pero para llegar a eso tuvo que desarrollar un proceso que se llama Gestalt. La Gestalt es nuestra capacidad de pensar en figuras cerradas. Eh, la Gestalt es nuestra necesidad de encontrarle sentido a las cosas. Si yo digo, hoy el clima acá está muy, me quedo así callado, o sea, se genera insatisfacción, dices, muy qué, ¿no? Entonces, esta gestalt es la que nos permite, que nos ponen cuatro puntitos y tú te dices, ¿te imaginas un cuadrado? Y lo ves ahí el cuadrado. Digo, lo ves porque no eres psicótico. Entonces, el bebé, digamos que nace y es un psicótico. Ve sus manos, ve a su madre, pero no puede diferenciar qué cosa es él. Entonces de repente ve agua que se derrama y puede llorar porque piensa que es él quien se está derramando, como le puede pasar a un psicótico. Eh, en la psicosis lo que pasa es que para llegar al estadio del espejo, pues él tiene que reconocer a su madre un ser, como un ser humano, y después cuando la ve reflejada en el espejo, dice, ah, bueno, yo también soy un ser humano y entonces eso que se refleja ahí soy yo. En la psicosis, digamos que no hay un maternaje correcto, entonces no les permite a los psicóticos identificarse como humanos. O también cuando son bebés no deseados, como el bebé de todas maneras va a querer siempre satisfacer a la madre, se identifica con la no existencia, se identifica con el vacío, con la nada. Entonces, pues en realidad es una estructura, pues un poco triste y marcada, que marca la importancia de la figura, de la madre, ¿no? Entonces vamos a seguir del lado derecho, después de la imagen del otro, que tiene como resultado al moi, al yo imaginario, vamos a hablar de la A mayúscula. La A mayúscula, que es el gran otro. Mm, en francés no puedes decir como quiero agua, tienes que decir quiero un vaso de agua, quiero una jarra de agua, porque si dices quiero agua te estás refiriendo a toda el agua de todo el universo. Entonces eso es una característica del lenguaje y Lacan piensa en el otro, en el semejante y en el gran otro como aquello que viene a darnos una estructura, digamos, em, de orden superior, del orden de lo universal. O sea, no todos tenemos un gran otro con el que hablamos y decimos, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. eh, entonces, es un desdoblamiento también que puede ser la figura de la ley, la figura de Dios, pero en un primer momento, el gran otro primordial, pues es la madre también. Entonces, desde ahí surgen todos los significantes. Si nos vamos de la A al lado izquierdo, donde hay una S minúscula, paréntesis A, esto representa los significados que da A. O sea, entonces,
Hay un lenguaje y tenemos que saber qué es lo que nos dice ese lenguaje, ¿no? Hay un código. La línea que va desde la izquierda, que sale de S de A hacia la derecha, hacia el A, es la línea de la enunciación. Es cuando alguien está hablando, nosotros estamos escuchando, y va de izquierda a derecha porque la última frase siempre es la que termina de dar sentido. No es lo mismo decir te quiero a decir te quiero matar, a decir te quiero matar a besos, ¿no? Entonces siempre la última frase cambia todo el sentido de las palabras. Eh, en la psicosis, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No hay un acceso al código. Entonces, de todas maneras, el psicótico tiene acceso a las palabras, o sea, sigue escuchando palabras. Y lo que pasa en su mente es que eh, escucha palabras cortadas, escucha voces, pero que no remiten a ningún significado. Y no son ni siquiera frases, son como la dimensión pura, quebrada del significante en estructuraciones como tienes que, deberías de, pero sin un final, sin ningún sentido. ¿Por qué? Porque no está esta estructura de la Gestalt que pueda poner un orden. Y la Gestalt, lo que da un sentido, en el fondo, lógicamente hablando, pues es el falo. Por eso Lacan habla de la significación del falo, porque es otra vez regresar a algo de que sí existe contra algo que no existe. El lenguaje es esta arbitrariedad que nos permite dar cierto orden. Y si seguimos aquí, entonces hasta ahorita pensamos que la Gestalt es una cosa, pues siempre positiva. Y aquí vamos a tomar la esquina inferior izquierda que habla sobre el ideal del otro en mayúsculas. La I mayúsculas es el ideal. Entonces, esto se va a estructurar después también con el deseo, porque el ideal, el deseo, nos lo marca el otro en mayúsculas. El deseo, dice Lacan, es el deseo del otro, de la otra en mayúsculas. ¿Qué significa esto? Que deseamos al otro como nuestro objeto, que deseamos ser el objeto del otro y que deseamos lo que desea el otro. Entonces, ¿cuál deseo propio? Si aprendemos a desear en base a lo que nos marca el otro. La otra parte del estadio del espejo, la parte negativa de la Gestalt, es que sí, claro, las cosas tienen sentido, las cosas se cierran, las cosas empiezan a tener una lógica, pero eso es también una enajenación, ¿no? Mm, es muy fácil caer en la tiranía del uno, dice Lacan, eh, en pensar en orden de una Gestalt, en orden de un ideal, y de ahí querer estructurar tu vida. Por ejemplo, yo tengo el ideal de tener un carro del año, por ejemplo. Bueno, para lograr eso, pues voy a sacrificar muchas otras cosas y está bien. La cosa es cuando eso se convierte en lo único importante en tu vida, ¿no? Lo que pasa con algunos atletas que ganan las Olimpiadas y dicen, bueno, ¿y qué más? O sea, llegué hasta aquí, ya logré este ideal y ¿qué sigue, no? Entonces, aquí estamos hablando sobre la lógica ya de la neurosis. La neurosis es como que empieza a llover muchísimo y entonces te construyes una balsa y te funciona en ese momento y está muy bien, o sea, responde a una necesidad, pero después vas cargando esa balsa a todos lados a cuestas cuando ya no está lloviendo. Entonces, te hace la vida más pesada, más difícil. Y bueno, aquí vamos a pasar al deseo. Ya dijimos que el deseo es el deseo del otro y hay una interrogante que surge en el momento en el que se va articulando el grafo,
que nos preguntamos, ¿qué quiere de mí el otro? ¿Qué es lo que desea? ¿Cómo puedo hacerlo yo feliz? ¿Me desea a mí? Y toma Lacan de una obra de teatro, el que voy, que la traducción correcta sería como ¿qué quieres? Se maneja en la literatura lacaniana como ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere el otro? ¿Para qué me quiere? Y de aquí surge esta fórmula que es el S barrado, un rombito que se llama losange, que representa la suma, la resta, la multiplicación y la división al mismo tiempo. Y el objeto A minúscula, que es la imagen del otro, del semejante. Que bueno, tenemos una relación con un otro semejante, pero lo que vemos en la psicosis o lo que está estructurado de fondo es que en realidad tenemos una relación con el gran otro. Por ejemplo, en el caso de Schreber, que es un caso paradigmático de psicosis porque él pudo escribir sus memorias y hay un desdoblamiento de su personalidad, de cómo va cayendo hacia la psicosis. Se ve que su fantasía es que él tiene relaciones con Dios. Y luego Lacan retoma esto y dice que no tenemos más que relaciones con Dios. ¿Qué significa esto? Que bueno, tiene que haber alguien que esté del lado del ideal para poder articular el deseo, ¿no? Entonces está el gran otro velando esa relación. Pero el deseo establece algo muy interesante, que es una negatividad. Negatividad en filosofía no es como algo que sea malo, algo que no sea positivo, ¿no? Algo, eh, algo que nos lleve hacia algo, que sea algo calificado como moralmente malo, ¿no? No va por ahí, sino que es algo que es lógicamente, que solamente es lógicamente inferible, o sea, no tiene un peso positivo como el inconsciente, que decimos, ah, bueno, imaginamos que existe el inconsciente, pero que no lo vamos a encontrar en alguna estructura cerebral, que no lo vamos a poder sacar y medir. Entonces, el deseo introduce una negatividad porque ¿qué es lo que realmente deseas en eso que deseas? Si yo digo, bueno, me gusta este objeto, bueno, sí, pero ¿por qué? Hay algo del orden, del misterio, que introduce una falta. Yo quiero este objeto y uno no escoge lo que le gusta. Uno no dice, bueno, yo quiero hoy tomar esta parafilia y hoy me va a gustar que me avienten pasteles en la cara, por ejemplo. Ya ven que hay un millón de esas. Digo, si eres perverso, quizá puedas intentar obtener goce de algún lado, pero en general tu fantasma primordial tú no lo escoges, te escoge a ti y te hace su objeto. Entonces, pasemos al grafo completo. Deme un segundo. Ok. Eh, Aquí la diferencia, la forma de articular el segundo piso del grafo es que la línea que va de izquierda a derecha, que recorre desde el goce hacia la castración, es ahora el lado de la enunciación. O sea, ya estuvimos del lado, perdón, del lado de lo enunciado, ya estuvimos del lado de la enunciación, ahora nos toca a nosotros hablar, le toca al bebé hablar, articularse. Y entonces tenemos la primera fórmula que llama Lacan la fórmula de la pulsión, que es el significante barrado Solange D mayúscula, que es la D de la demanda. La D mayúscula es la demanda, la D minúscula es la del deseo. Entonces es cuando tenemos que articular con palabras nuestros deseos. Eso que queremos, eso que deseamos, tenemos que encontrar ciertos significantes para poder compartirlo, para poder comunicarlo.
Pero lo que dice Lacan es que no alcanza el lenguaje para articular todo lo real, todo lo que necesitamos. Y esto puede sonar muy abstracto, pero pensemos en el ello, yo y superyo freudiano. Hay una parte, el ello, que es pulsional, que no es subsumible al lenguaje, tampoco que no supera. ¿Y por qué existe para el psicoanálisis la pulsión y no el instinto? Bueno, porque el instinto tiene un objeto fijo, ¿no? Es una programación, es una máquina. Aparece cierto input y de ahí se desencadena siempre la misma reacción en el animal. Para el ser hablante, mm, para en primera la pulsión, para que pueda interpretarla, pues no sabemos bien qué es esa cosa. Hay algo del lado de lo real. Y pues si no sabe bien qué es, pues tampoco va a poder saber articularla bien. Entonces siempre va a haber algo, un residuo, digamos, del lado pulsional que no es completamente articulable al lenguaje. Ahora, Lacan toma como buen lector de Marx la idea de la sobredeterminación, la idea del materialismo, y dice, por ejemplo, piensen en la silla en la que están sentados, piensen quién la fabricó. Esa silla representa una historia, representa una lucha de clases, representa ciertos elementos que están ahí vueltos concretos a partir de un objeto material. Entonces Lacan toma esta misma idea de un objeto material para explicar cierta historia y eso es el significante, ¿no? El significante primordial es el nombre del padre. O sea, el nombre del padre te introduce ya a toda una estructura familiar que te hace imaginar cómo debe ser un hombre para una mujer, cómo debe ser la mujer para un hombre. Eso es el complejo de Edipo. Eso es lo importante del complejo de Edipo, más allá del deseo de los padres como objetos sexuales, es esta idea, esta estructura de saber cómo desarrollar lo sexual. Y aquí llegamos a un punto diferente entre Freud y Lacan. Eh, Freud quería encontrar en lo sexual un metalenguaje, algo a nivel, digamos, científico, que encontrar un universal que nos pudiera ayudar a entender la subjetividad humana. Lacan dice, bueno, nadie sabe qué es eso, nadie sabe qué es lo correcto de un hombre, cómo debe ser un hombre para una mujer y viceversa. Y después viene a decir que la mujer no existe. Entonces llegamos aquí a un punto muerto y dice, bueno, es que eso no existe. La relación sexual, como aquella universal, como aquella forma correcta, como dos piezas de rompecabezas, no existe. Eso es un vacío. Entonces la sexualidad es siempre traumática, porque no hay una forma concreta, completa de abordarla, ¿no? Eso no quiere decir que no existan relaciones, pero ese es el interrogante subyacente que barra principalmente al sujeto. Barrar es esta línea que tienen las eses, que dice, bueno, está dividido. Entonces pensemos al sujeto como el yo, dividido entre el super yo, que sería el lenguaje, y el ello, que sería el deseo, que sería lo pulsional. Es muy interesante que Lacan llama a esta fórmula la fórmula de la pulsión, pero nada más habla sobre la demanda. O sea, la única que hay ahí es una demanda. Entonces, el deseo es un resto. Y regresamos a esta idea de que uno no, elige aquello que desea. Eso digamos que te elige a ti.
Y aquí ahora vamos a llegar a la parte donde Lacan articula el fin de la terapia. Para Freud había un análisis interminable, o sea, te podías seguir analizando toda tu vida y nunca se iba a acabar. Em, Lacan marca que el siguiente matema que está del lado izquierdo, que es una S mayúscula, que es el significante, con el O gran otro barrado, es el fin de la terapia. ¿Qué representa este matema? Bueno, eh, ya hablamos que hay un proceso que es la Gestalt, eh, que si no podemos detenerlo, eh, caemos directamente en la neurosis, ¿no? Si todo el tiempo tratamos de encontrar un sentido o tenemos un sentido que sea el que rija nuestra vida, si no lo logramos, puede devenir incluso no solo la depresión, sino incluso el suicidio. Si tú dices, bueno, yo no logré esto, entonces toda mi vida está mal, mi vida no tiene sentido, bueno, pues pueden venir pensamientos suicidas. Entonces, desde el lacanismo, el suicidio puede ser un exceso de sentido, no una falta de sentido en tu vida, sino un exceso de sentido. Y Lacan al final es muy insistente en decir que el psicoanálisis no habla nada sobre la vida. Habla sobre los significantes y de las sobredeterminaciones significantes, pero sobre la vida no tiene nada que decir. No te va a decir cómo es mejor amar o trabajar, que es lo que decía Freud, que es lo básico que puede hacer una persona, sana. No. Llegamos a un punto en el que se utiliza la lógica significante para tachar al otro. ¿Qué significa esto? Es algo que puede ser incluso muy tonto. Me parece que es algo muy simple, pero que tiene un gran alcance. Mm, Primero quiero tomar un chiste sobre las determinaciones del otro para entender cómo a veces lo que nos enseña el otro es obsoleto, que se trata de una pareja y la mujer va a cocinar un pescado, este, y está con su esposo y ya lo va a meter al esposo al horno y le dice, no, no, espérate, le tienes que cortar la cola. ¿Pero por qué le voy a cortar la cola? No, pues es que así decía mi mamá. ¿Pero por qué? Pues no sé, vamos a preguntarle. Oye, mamá, ¿por qué le cortabas la cola al pescado? Pues no sé, así le hacía a tu abuela. Ah, pues vamos a preguntarle a la abuela. Oye, abuela, ¿y por qué le cortabas la cola al pescado? Ah, pues porque mi horno era muy chiquito y no cabía la cola completa. Entonces, eso es lo que a veces vamos cargando, ciertos razonamientos. Y otro ejemplo de un caso real de una mujer que, que dice, bueno, toda mi relación con mi padre, toda mi relación con los hombres ha sido una tortura. Siempre que salgo con un hombre, para mí es una tortura. Y ella tiene de mascota una tortuga a la que quiere mucho, a la que aprecia su relación con ella, ¿no? Y la interpretación es, bueno, es que no es lo mismo una tortura que una tortuga. Esta tontería, este juego del significante, le permitió empezar a pensar sus relaciones de forma diferente. Entonces, la lógica significante es eso. Mm, Cada que hablamos, cada que decimos alguna frase, se crean cadenas significantes que corren. Por ejemplo, retomando la palabra perro, eh, todos los sentidos en los que puede ir, se crea una cadena que va hacia un lado, hacia el otro y nos detenemos en algún punto, pero la mente a veces no. Se pueden seguir los significantes corriendo y esa es la idea del inconsciente. Eh, Lacan trata de tomar una forma lógica del inconsciente a diferencia, por ejemplo, de Jung, que se va más hacia lo esotérico y dice, bueno, si tenemos algo inconsciente guardado, es el discurso del otro.
El discurso del gran otro es eso que tenemos introyectado, es aquello que nos marca un ideal, es aquello con lo que nos identificamos. eh, y entonces lo que va a buscar la terapia lacaniana es llegar al punto de decir, bueno, sí, ese ideal que tienes está bien, pero vamos a ponerlo a correr sobre la lógica significante y entonces todo se presta a juego, a equivocidad. No hay una forma de detener la cadena, no hay una forma correcta, no hay, dice Lacan, un otro, un gran otro del gran otro, un punto en el que digas, bueno, esto ya es la verdad universal. Y para Lacan, la verdad solamente puede ser dicha a medias. ¿Qué significa esto? Operativizando, la verdad en psicoanálisis es siempre la verdad sobre el deseo, siempre tiene que ver sobre el deseo. Y el deseo siempre tiene que ver también con lo sexual, con lo fálico, aunque no todo es así. Em, entonces, cuando entramos a la estructura del deseo, de esta operativización de cierta negatividad, eh, Lacan, más que decir que el falo sea el uno, va a decir que es un menos uno. ¿Por qué? Porque marca un ideal. Porque dice el hombre, piensa, imagina que puede perder el falo, porque existe el complejo de la castración. Entonces, el ideal marca una falta, el deseo marca una falta. Y nuestro proceso interno, digamos, natural, por decirlo de alguna forma, es tratar de completarlo, es tratar de llegar al uno. Y aquí la cosa es decir, bueno, no, no es necesario. Por ejemplo, hay unos, no sé si han visto en Facebook que marcan, no sé, un ángulo de 89 grados. Y dices, bueno, me gustaría que llegara a los 90, ¿no? O hay un cuento que yo leí en una compilación de Jorge Bucay, que no es alguien que me guste, pero no todo es malo. Este, y hablaba de un hombre que es pobre y le regalan 99 monedas de oro. Y entonces él quiere tener 100 porque pues 100 es un número cerrado, o sea, 100 está más bonito, ¿no? Y para ganar una moneda de oro, para él, pues tuvo que sacrificar toda su vida, vivir mal para lograr eso, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene de malo un ángulo de 89 grados? ¿Qué tiene de malo tener 99 monedas y no 100? Nada, nada en absoluto, solamente que hay un ideal con el que lo comparamos y queremos llegar ahí. Mm, el resultado de empezar a ver que el otro no tiene la razón, o más bien, que el otro no existe. Podemos ver que existe el otro en nuestro propio cuerpo, que son las etapas psicosexuales de Freud, o sea, nuestra forma de comer, nuestra forma de ir al baño, nuestra forma de relacionarlos con el otro sexo, nuestra genitalidad. Ahí está el otro, así como existe la Gestalt, pero no tiene una existencia tampoco concreta, tiene una consistencia imaginaria. Entonces, digamos que el psicoanálisis funciona un poco a la negativa de alguien que llega y dice, bueno, es que estoy en un mar de angustias, pero tengo mi tablita con la que me salvo. A ver tu tablita. Oye, esa tablita no existe, es algo completamente imaginario. Lo bueno es que eso de lo que te quejas tampoco existe. Entonces, eh, la apuesta terapéutica es hacia un vacío, hacia una destitución subjetiva, lo llaman. En el momento en que te quitan el otro, al otro en mayúscula, que pueden ser como tus valores, eh, y no quiero decir valores porque se puede tomar a mal, pero estamos en un punto en el que la neurosis, esos valores se han convertido en una cárcel. Y,
Y entonces lo que se genera aquí, que es lo que habla Freud en Más allá del principio del placer, es que el superyo puede absorber al ello. La carga pulsional puede ser absorbida por el ello y la pulsión guarda siempre una pulsión de muerte. Es una cosa de cantidad. Por ejemplo, pensemos cuando vas al mar y estás en la orillita y estás ahí bien feliz y de repente te empieza a jalar el mar. Va a llegar un punto en el que no vas a poder regresar. Entonces, toda pulsión en exceso te lleva a la muerte, a tu propia muerte o matar a alguien más. Los pecados capitales, por ejemplo, piénsenlos como que son virtudes que han sido excesivas. Entonces, cuando el super yo eh, es muy fuerte y te dice, no, estás mal, no estás en el ideal que necesitamos, se convierte en alguien que castiga al yo. Entonces te identificas con el super yo y te castigas a tu propio yo. Hay ahí lo que llamamos un goce masoquista. No, no es un placer porque el placer es cuando lo controlas, un goce es cuando te desborda. Hay un goce masoquista en el que todo el tiempo te estás mortificando, te estás matando a ti mismo por un ideal, eso es la neurosis. Entonces, eh, un efecto contrario del psicoanálisis es que pone el goce a tu favor y eso puede desencadenar en algunas personas un deseo de suicidarse. Sí, es un peligro, digamos, del análisis. Pero ya se desinfló el super yo, entonces no es tan peligroso. No es tan peligroso como el neurótico que eh, está del lado del otro y entonces a partir del otro se puede cometer toda clase de atrocidades. Eso es la religión. Eso es lo que está pasando en Israel. O sea, ellos están bajo el manto del gran otro, bajo el manto de lo correcto. Entonces, espero que esto les haya sido de ayuda para poder conocer cuál es la apuesta terapéutica de, del lacanismo que llega hacia el barramiento del otro, esa es la apuesta, y que es muy diferente a otras corrientes, por ejemplo, la psicología científica que busca como una evidencia y dice como bueno, yo quiero validar este saber. Aquí no importa si no validamos científicamente la pulsión de muerte, porque lo que nos importa es el manejo subjetivo de la persona en una experiencia que lo lleve a poder deshacerse de aquello que no lo deja habilitar su deseo, que no lo deja encontrar su deseo. Y para terminar, quiero leerles una cita de Lacan, que tengo por aquí, que habla sobre este punto, digamos, absurdo al que llega la terapia, que dice, lo importante, lo central de la terapia es que el sujeto se da cuenta que ha estado diciendo cosas sin sentido a todo volumen por años, ¿no? Entonces, esa es la apuesta. Confrontarnos con un vacío, eh, confrontarnos con una lógica diferente que no sea la del uno, que no sea la del todo, que lleva siempre como un pensamiento, digamos, religioso, todo sentido es religioso, y no es para deshacernos de él y quedar como en un punto muerto, como que pudiera ser quizá el budismo, ¿no? Que estás fuera de todo, que estás fuera del lenguaje, que estás fuera de lo social, sino poder vivir nuestra vida con eso, pero poder sustraernos cuando nos sea necesario, cuando la lógica, una lógica muy aplastante. Eh, y pues abro este micrófono para preguntas.